Está Damián ya, ¿no? ¿Me dicen? Sí, está nuestro colega. Pero primero quiero ver acá, Sí. quédate, no te vayas, no te voy a despedir porque quiero compartir esta Tenemos nota. 3 o 4 cosas más. Por eso, quiero que después me sigas diciendo eso y quiero compartir esta nota con vos también. Vamos. Para que participes. ¿Podemos poner acá el tuit que disparó la polémica? ¿Que disparó todo? ¿El que inició esta historia con Damián Parcher, nuestro colega? Ahí lo estamos poniendo. Damián Parcher, fíjense la fecha y la hora. 18/1/2015, 23:35. Me acaban de informar sobre un incidente en la casa del fiscal Alberto Nisman. Damián ya tenía la información. Fue prudente con ese primer tuit. Sí. Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están allí. Damián Parcher. Después de esta información, Damián, nuestro colega, con este tuit, lo que se sospecha es que abortó la organización de un discurso o historia oficial para armar la muerte de Nisman. Para mí, opinión absolutamente personal, el asesinato de Nisman. Y encubrirlo con una historia oficial. Damián desbarató esa posibilidad con esta información, dando esta primicia. La consecuencia, ¿sabe cuál es? Que ahora tiene que estar viviendo a miles de kilómetros de acá. Se tuvo que ir. Se tuvo que exiliar. Damián Parcher, ¿cómo te va? Buenas noches, Damián. Gracias por atendernos. Sabemos que hay una diferencia horaria importante. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Gracias por el contacto. No, al contrario. Gracias por recibirnos. Sabés que siempre, cada vez que nos comunicamos, volvemos una y otra vez sobre la solidaridad que tenemos por lo que te pasó. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo estás después de tanto tiempo viviendo allá, habiendo tenido que irte de la forma que te fuiste, casi escapándote vos? ¿Cómo estás ahora? Estoy rehaciendo mi vida. Sobre todo estoy estudiando en la Universidad de Hebrea una maestría y en la cabeza, mi cabeza quedó en enero del año pasado. Y lo llevo lo mejor que puedo y sigo el trabajo periodístico que empecé allá desde acá. Damián, y contame una cosa, ese trabajo periodístico sobre esto, sobre esta primicia que diste, ¿te siguió importando, seguiste investigando, seguiste recibiendo información? Sí, por supuesto. De hecho, en su momento publiqué una nota que ponía un manto de sospecha sobre la fiscal Fein y el secretario de entonces de Seguridad, Bernie, que les hicieron mentir a los custodios. Damián, sí. A ver, vos decís que ellos los obligaron y en esa nota lo contabas, ellos obligaron a mentir, a dar un falso testimonio a los custodios. Sí, eso fue una de las cosas que hice. Y bueno, sí, eso. Después seguí investigando y siguiendo todo lo que ocurre a nivel diario allá. Trato de no perderme nada y de poder aportar desde mi humilde posición lo que pueda. Damián, también, bueno, está Nacho, ahora te va a hacer alguna pregunta, pero después de estos dos tuits que dispararon, la verdad, la primicia, la información y tu salida del país, ¿cuál es la teoría que reconstruiste? Porque obviamente fuiste prudente al principio. Me acaban de informar que hay un incidente en la casa de Nisman y después acaba de aparecer Nisman muerto arriba de un charco de sangre. Los médicos están ahí. Después de esto se dispararon todas las hipótesis. La mía es que lo mataron. ¿Qué es lo que crees vos? ¿A qué llegaste vos? Sí, por supuesto. Yo estoy convencido de que fue un asesinato por orden de la presidenta de entonces, quien se vio personalmente afectada, involucrada tras la denuncia que presentó Nisman 4 días antes. Entonces, para mí es todo parte de lo mismo. Y de hecho, a medida que pasó el tiempo, primero cuando en PPT también mostraron en el video y luego las declaraciones de los médicos diciendo que el cuerpo estaba de una forma, y luego las imágenes de la Policía Federal, según ellos, mostraban el cuerpo de otra forma, es decir, que la escena fue alterada. Entonces, y luego vino el testimonio de Jaime Estiuso, que dijo que quien asesinó a Nisman fue un grupo relacionado con el gobierno de entonces.
y también agregó información respecto a que estaba señalado y seguido por los iraníes, cosa que yo también pienso que en algún punto están atrás de esto de alguna forma u otra. Damián, está Nacho para hacerte alguna pregunta. Tengo un montón de cosas para preguntarte. Te despertamos, hay mucha diferencia horaria, pero tu testimonio es muy importante, Damián, realmente. Nacho. Damián, bueno, un gusto hablar con vos. Vos sabés que a medida que seguimos la causa, yo tengo los testimonios de los hombres de la Prefectura Naval Argentina, que son los únicos en la investigación en reconocer que a Nisman se le hacía inteligencia, que se lo vigilaba desde hacía mucho tiempo, que se sabía lo que él hacía a las 24 horas con lujo de detalles. Es más, horas antes de la muerte de Nisman, hay un hombre de inteligencia que reconoce que estuvo sentado en un banco observando todos los movimientos en Le Parc. Teniendo en cuenta esto, ¿vos pensás que aquí hubo una operación montada durante muchísimo tiempo con observaciones, seguimientos, hasta llegar a la ejecución de Nisman y que puede estar involucrada la inteligencia militar? Sí, totalmente. Creo que hay varios sectores de la inteligencia metidos en esto. Aprovecho para enfatizar el hecho que la inteligencia responde al Ejecutivo Nacional. Pero, como vos bien decís, un operativo de este calibre necesita inteligencia previa, necesita estudiar el objetivo. Entonces pienso que fue mucho más complejo de lo que por lo menos sabemos hasta ahora, si bien hay indicios como bien marcaste. El día que vos recibiste la información, por supuesto, los periodistas no revelamos nunca la fuente. La persona que te avisa, ¿te dice concretamente que Nisman estaba muerto y que lo habían asesinado? Me habían dicho que estaba muerto. Damián, perdóname que vuelva sobre esto porque me quedé... Dijiste la presidenta que para vos, en tu teoría, en tu reconstrucción de la investigación, no te quedan dudas de que Cristina ordenó que lo mataran a Nisman. Así es. A través de todos los sistemas de inteligencia que ella controlaba. Claro, todos los recursos del Estado, por supuesto. Y obviamente... Y esto también lo conecto con lo que ocurrió conmigo. Yo no separo las dos cosas. Recordemos que hubo una campaña impresionante desde el momento que Nisman presentó la denuncia hasta su muerte y a posteriori. Entonces hubo un esfuerzo enorme para tratar de encubrir, que creo que también, como dijeron antes, fue lo que ocurrió esa noche cuando intentaron plantar una escena de suicidio. Luego lo que ocurrió conmigo me hizo preguntarme varias veces cuál es el interés del gobierno de perseguir a un periodista. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué publicar los datos del vuelo? Cosa que se hizo una cadena de mando bien clara porque lo hicieron desde el despacho presidencial. Sí, desde la agencia oficial, Telam. Desde Telam y desde la cuenta oficial de la Casa Rosada. Claro, sí, también. Sí. Entonces, fue algo bastante planificado y bien ordenado y bien pensado. Entonces no separo las cosas y para mí es todo parte de lo mismo, que en definitiva, para resumir, mostraría un involucramiento por parte del gobierno en lo que ocurrió con Nisman, sin dudas. Damián, ¿vos crees que hay elementos como para poder llegar a descubrir cómo y quién lo mató? Sí, yo creo que es cuestión de tiempo, de que alguien comience a hablar. Algunos ya lo hicieron, otros estimo que llevará tiempo, pero también pienso que hay dos factores que son claves en esto y uno es la demanda social, es decir, la demanda por parte de la sociedad que tenga interés en que se esclarezca esto, y después nuestro trabajo como periodistas, que depende de nosotros, porque que lo van a querer tapar todo, somos testigos de ello. Entonces, también creo que depende en la fuerza y la iniciativa que nosotros llevemos adelante como periodistas. Vos sabés que para mí hay algo que es clave. Ahora se está debatiendo el tema de la reapertura de la causa, de la denuncia de Nisman, la que le provocó la muerte, que lo mataran. La denuncia por traición a la patria, Cristina, Timerman, Delía,
Esteche y algunos otros personajes más. Ahora hay en debate sobre si se reabre o no se reabre esa causa. Yo creo que se va a terminar reabriendo. Pero para mí es clave que eso se investigue, porque eso va a linkear directamente la posibilidad de esclarecimiento del asesinato. Sí, comparto totalmente lo que decís. Es cuestión de finalmente que la justicia o el juez que está a cargo de la causa o que va a reabrir la causa lleve adelante todas las medidas que algunas incluso ya las ordenó. Hay que ser pacientes, pero por lo menos pienso que estamos o que avanzamos o que la causa avanzó en estos últimos días. Pero nuevamente es 1 año y 7 meses después. Es mucho tiempo. Muchísimo. Y sobre todo, bueno, Nacho, ustedes en PPT mostraron lo que fue la escena después de la muerte de Nisman en el baño. Sí. Eso ya hace muy difícil la tarea de reconstruir la escena, por más de que traigas a los mejores expertos del mundo. Eso por un lado. Y por el otro también están las dificultades del sistema judicial argentino, que esperemos que no ocurra lo mismo que ocurrió con la causa de la AMIA, que pasaron más de 20 años. Damián, hay un personaje que a mí siempre me generó claros y oscuros. Yo no lo ubico fuera, sinceramente, de toda esta operación de la muerte de Nisman, que es Diego Lagomarsino. ¿Vos tenés la misma sensación como que en este eslabón de una cadena donde cada uno tenía que completar una función, Lagomarsino está dentro de ese eslabón, cumplió una función y sabe más de lo que dice? Y pienso que está ocultando algo. Si bien al principio yo dudaba, después empecé a reflexionar pensando que obedece más a una estrategia judicial por parte de su abogado, que consiste en meterle toda la responsabilidad de los hechos a Nisman. Y como Nisman está muerto y no se puede defender y no puede refutar o argumentar, esa táctica de tirarle todo a Nisman me parece que está planeada por parte de su defensa, de su abogado. Estaba pensando algo, Damián, que lo planteó Fernando y vos también lo planteaste. ¿Era peor para el gobierno que Nisman llegara al Congreso de la Nación y a los tribunales de Comodoro Pi que apareciera muerto? Digo esto, ¿sabés por qué? Porque Soledad Castro, Fernando, que es la secretaria de mayor confianza de Nisman, una mujer que estuvo trabajando con él hasta el último minuto, con comunicaciones telefónicas, con chat, y hasta ella lloró en la puerta del EPAR cuando no la dejaban entrar y cuando vio que las cosas venían mal. Las últimas comunicaciones que se pudieron reconstruir es que Nisman le dijo lo siguiente, mirá qué dato. Le dijo, Soledad, el lunes a la mañana, primero le dijo, el domingo te venís a trabajar al mediodía acá, vamos a trabajar todo el día, pero vos te vas a ir a dormir. ¿Por qué? Porque el lunes a la mañana vos te tenés que ir a Comodoro Pi, me venís a buscar al EPARC y nos vamos juntos al Congreso de la Nación. A ver, todo esto me parece que no es casual, es decir, a muchos les da la sensación que era preferible la muerte y no la denuncia internacional, tanto en el Congreso como en los tribunales federales. Comparto lo que decís y también los indicios que mencionaste, pero también pienso que hay un tema que yo por lo menos no puedo separar, que es también, Nisman estaba investigando, de hecho, en cierta forma a Irán también, y la involucración iraní en el atentado de la AMIA. Entonces, teniendo en cuenta que hay un interés que es público en ese entonces entre el Estado argentino y el Estado de Irán, según Nisman, de cancelar las alertas rojas de Interpol y quitarlos de su responsabilidad por el atentado, pienso que también Irán podría tener un interés en que no aparezca con vida. Teniendo en cuenta el contexto más amplio de la política internacional, recordemos que era en plenas negociaciones del acuerdo nuclear entre las potencias con Irán. Entonces, tal vez eso podría, o esa denuncia que Nisman estaba llevando adelante, podría, según la perspectiva iraní, entorpecer las negociaciones para
el acuerdo nuclear. Damián, ¿qué rol le das? Porque acá hubo mucho debate sobre el tema. ¿Qué rol le das a la fiscal Fein? Torpe, lenta, burra, si se quiere, jurídicamente hablando, o cómplice de algo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que no se entendía, y hablando con fiscales que saben, que me consta, que son estudiosos, que son probos, me decían, lo primero que hubiera hecho yo, si hubiese estado en esa causa, es lo meto preso a Lagomarsino y a los custodios. Totalmente. Y después que me expliquen, Sí. y a lo mejor lo dejo libre, obviamente, después. Pero lo primero que hago. Y lo primero que hizo la fiscal fue decir que no tenía nada que ver. Sí. Eso, y además, desde el primer minuto, estar orientada a la hipótesis del suicidio. Ahora, me gustaría hacerles recordar una imagen que se ve en el video, donde ella habla con Sergio Berni y le dice, y hacen un diálogo muy, muy bizarro, según el cual Berni le dice, pero doctora, ¿no tendríamos que ir al baño para ver si se encuentra aún con vida? Palabras Sí. más, palabras menos. Sí. Y eso era 3 horas después de que ya estaba muerto. Claro. Entonces, yo no puedo, o sea, creo que somos grandes, somos adultos, y pensar que esto es por una torpeza o por cierta falta de experiencia, si quieren ponerlo así, para mí no es para nada así. Para mí está involucrada en encubrir lo que ocurrió con Nisman. Además, Damián, hay una cosa increíble, ¿no?, que creo que batió todos los récords judiciales. La autopsia de Nisman, con lo que significaba Nisman, se hizo una autopsia en tiempo récord y no le atendían los teléfonos a la mujer de Nisman, que había llamado a su pareja que estaba en Buenos Aires, para tratar de participar como parte involucrada en esa autopsia que se iba a hacer en el cuerpo médico forense, en la morgue de Buenos Aires. No le permitieron a la familia, se hizo una sola autopsia entre las 5:30 de la mañana y las 8 y pico de la mañana, y nunca más se volvió a hacer ninguna autopsia. Y es una autopsia que está filmada, Fernando, Damián, que no tiene audio, y las fotografías que hay, es todo muy confuso, cuando sabemos muy bien que los procedimientos no son esos. Ahí también la fiscal tiene que dar una explicación. Por supuesto, y también recordemos que la ex fiscal Fein fue imputada por la actual jueza. Además de eso, está el tema del arma, que es como ir contra la ciencia. O sea, al principio decían que el arma no dejaba rastros de pólvora. Lo llevaron a una pericia y 3 veces la chequearon y efectivamente dejaba rastros de pólvora. Entonces, es como ir contra la ciencia, es ir contra la ciencia. ¿Cómo una persona se va a suicidar y no tiene ningún rastro de pólvora? Después de eso vinieron todas las teorías por parte de la prensa oficialista de entonces, tirando información sobre información para confundir. Pero en resumido es ir contra la ciencia. Si la pistola deja rastros de pólvora y en la mano del fiscal no hay ningún rastro de pólvora, quiere decir que no fue el fiscal que se pegó el tiro. Sí, claramente, ¿no? Clarísimo eso. 2 más 2 es 4. Damián, contanos una cosa, y yo la verdad prácticamente ya te vamos a ir dejando porque te agradecemos muchísimo estos minutos. Reitero, hay muchas horas de diferencia. Sí, unas cuantas. Se tuvo que poner en mitad de la noche, de la madrugada, el despertador, Damián, para poder hablar con nosotros. Damián, ya te fuiste hace varios meses. Más de un año, obviamente, desde la muerte de Nisman. ¿Allá estás con miedo? ¿Sentís que pueden llegar todavía a controlarte o a perseguirte? Mientras que yo permanezca acá, no. De hecho, estoy rehaciendo mi vida con cierta normalidad, pero volver a Argentina por ahora no está en mis planes, si es eso lo que indirectamente me querés preguntar. O sea que no te vamos a ver por Argentina por lo pronto, en forma inmediata o mediata. Exacto, por ahora no. Está muy bien. ¿Crees que no están las condiciones acá dadas para protegerte y darte esa contención, más allá de que cambió el gobierno y que cambiaron algunas cosas? Y lo que pasa es que pienso que
lleva un tiempo reformar o que esas condiciones se generen más allá de que hubo un cambio de gobierno, teniendo en cuenta que es relativamente bastante reciente, desde diciembre. Por lo tanto, no voy a ir para chequear si se cumplieron las condiciones o si salí de cierta lista. Por ahora prefiero, por mi seguridad personal, quedarme acá. Muy bien. Damián, te agradecemos mucho el contacto, las definiciones que tuviste con nosotros. Era importante hoy hablar con vos por esta novedad que hubo respecto de las medidas que pidió la jueza Parmagini para tratar de entender y ver si podemos descubrir qué fue lo que pasó con Alberto Nisman esa noche que, para mí, opinión personal, lo mataron. Damián Parcher, gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Damián. Un abrazo. Gracias, Nacho, también por este informe.